Muy bien, me gustaría compartir contigo una breve reflexión que yo siempre tengo con los muchachos y muchachas que se sientan conmigo y me dicen: Itiel, dame un consejo para poder desarrollar el potencial, el llamado de Dios en mí. Y obviamente podríamos hablar acerca de muchas cosas, pero a mí siempre me gusta darles lo que yo considero que son las tres virtudes que llaman la atención a Dios. Es cierto que Dios ama a todo el mundo, es cierto que cada uno de los que estáis aquí estáis presentes en el corazón de Dios, porque Dios nos ama a todos, Dios nos conoce a pesar de que quizá tú no seas muy conocido. Él sabe cómo te llamas, Él conoce tus pensamientos íntimos. El Salmo 139 habla acerca de que nada se le escapa a Dios, de cómo Él constantemente está pensando en nosotros. Y es cierto, pero a lo largo de la vida me he dado cuenta de que hay virtudes en el alma que llaman la atención a Dios. Es decir, hay virtudes en el corazón de algunas personas que son como un atractor para Dios, que hacen que Dios enfoque su mirada sobre esas personas. Y quiero hablarte de esas tres virtudes bien rápido. Serían las tres cosas que yo te diría si te sentases conmigo a tomar un café y quisieses tener una charla pastoral. Si tú me preguntases: Itiel, ¿cómo puedo llegar a alcanzar el propósito de Dios en mi vida? Probablemente comenzaría con estas tres cosas. La primera es fidelidad. Di conmigo, fidelidad. Esa es la primera virtud. Mira, este mundo aplaude el carisma, pero el cielo aplaude la fidelidad. Siempre que yo hablo con algún pastor como Alfredo Di Miro y paso un tiempo con él y le pregunto: ¿por qué has promocionado a cierto joven por encima de otro joven? ¿Por qué has dado más responsabilidad a este chico o a esta chica por encima de los demás? Siempre los pastores me responden lo mismo. No me hablan del talento, no me hablan del carisma, no me hablan del conocimiento teológico, aunque son cosas importantes. Siempre todo pastor resalta: promocioné a esa persona porque era fiel. La fidelidad es lo que te promociona en el reino de Dios. De hecho, yo siempre pienso en la historia de David. David, el gran rey de Israel, que comenzó siendo un sencillo pastorcillo de las ovejas de su papá. Ahora, la cuestión es: ¿por qué Dios seleccionó a David para ser el administrador de toda una nación? Porque Dios se dio cuenta de que ese muchacho fue capaz de ser un administrador fiel de las pocas ovejitas que su papá puso en su mano. Cuando Dios encuentra a una persona que es capaz de ser fiel en lo poco, la va a promocionar para las grandes responsabilidades. De hecho, creo que el motivo fundamental por el cual David fue seleccionado entre todas las opciones que existían en Israel es que Dios pudo observar en el corazón de David esa virtud tan escasa entre los jóvenes, que es la virtud de la fidelidad. De hecho, tenéis que pensar que el contexto de David es que tenía un padre que era un desgraciado. Algunos teólogos dicen que David fue producto de una relación extramatrimonial de su papá y que por eso su papá se sentía un poquito avergonzado de David y por eso no lo presentó al profeta. Mira, no estamos seguros si eso fue así, pero sea como sea, el papá no valoraba mucho a David. Porque dejar a tu hijo fuera cuando el gran profeta llega a la casa es una manera de decir: querido, para mí eres un invisible. Y aunque David era invisible para su propio padre, no era invisible para Dios. ¿Y qué es lo que le hizo visible delante de Dios? Lo que le hizo visible es que cuando su papá le puso en su mano ese grupito de ovejas, las ovejas de un padre que lo ignoraba, David cuidó con
tanta pasión ese pequeño rebaño que dice la Escritura que cuando un oso o un león arrebataba una de las ovejas de su papá, David, que yo creo que tenía sangre argentina, porque eso solo lo puede hacer un argentino, ¿verdad? Salía corriendo detrás del oso y del león y con un palo o una piedra le empezaba a golpear a la bestia, arrebatándole la oveja de la boca. Y tú y yo sabemos que si un oso o un león viene a llevarse una oveja, uno dice, mi vida por delante de la vida de esa oveja. Muy pocos estaríamos dispuestos a poner en riesgo nuestra vida por la vida de una simple ovejita, y menos por la vida de una ovejita de un padre que nos ignora. Pero este David tenía algo diferente. Este David sabía que si su padre le había puesto como responsable de ese pequeño rebaño, él debía poner su vida en favor de esas pequeñas ovejas. Y si lo piensas bien, lo que le dio acceso a la batalla de su vida, la batalla que lo hizo famoso, ¿cuál fue la batalla contra? ¿Cuál fue la llave de acceso? ¿Cuál fue la llave que abrió la puerta para que David pudiese pelear la batalla que le dio la fama y que por lo tanto lo catapultó hacia su destino? ¿Cuál fue? El testimonio. El testimonio delante del rey Saúl, cuando el rey Saúl le dijo, muchacho, ¿te has visto? ¿Y has visto a esa bestia? Te va a hacer picadillo. Y David dijo, sí, parezco poca cosa, pero he aquí un muchacho que cuando un oso o un león venía a arrebatar una de las ovejas de mi papá, yo le arrebataba la oveja de sus fauces. Y el testimonio de su fidelidad es lo que le abrió la puerta para la batalla de su vida. Es lo que le abrió la puerta para la batalla que lo catapultó hacia su destino. Por lo tanto, piénsalo bien. Si David hubiese dejado perder esa oveja, no hubiese perdido una oveja, hubiese perdido un testimonio. No solo hubiese perdido un testimonio, hubiese perdido la oportunidad de pelear la batalla de su vida. No solo hubiese perdido la oportunidad de pelear la batalla de su vida, hubiese perdido la fama en Israel. No solo hubiese perdido la fama en Israel, hubiese perdido la posibilidad de estar al lado del rey Saúl. No solo hubiese perdido la oportunidad de estar al lado del rey Saúl, hubiese perdido la corona real que después fue puesta sobre su cabeza. No solo hubiese perdido la corona real, hubiese perdido la conquista de una ciudad que después se llamaría Jerusalén. No solo hubiese perdido Jerusalén, hubiese perdido un título mesiánico. Porque ¿cómo se le llamó a Jesús tiempo después? El hijo de David. Al Cordero de Dios se le puso el sobrenombre del hijo de David. ¿Por qué? Porque cuando el cielo ve que un muchacho está dispuesto a luchar por una oveja, no tiene problema de ligar el nombre de ese muchacho al Cordero de Dios. No sé si acabas de entender lo que acabo de decir, pero perder una oveja hubiese hecho que Jesús se llamase de una manera diferente. No le hubiésemos conocido como el hijo de David. Y muchos no entienden la conexión que existe entre el Cordero de Dios y la pequeña ovejita de tu papá. Pero las cosas se conectan. Quizá no lo entiendes mirando hacia adelante, pero lo entenderás mirando hacia atrás. La manera en la que ahora articulas las responsabilidades que ponen en tu mano va a hacer que termines alcanzando tu propósito o boicoteando tu propósito. Porque sí, queridos, creo que podemos boicotear nuestro propósito. Y todo empieza por lo pequeño. La manera en la que tú cuidas de una oveja, y esa oveja puede representar muchas cosas en tu vida. Las pequeñas responsabilidades que ponen en tu mano van a determinar si Dios va a poner en ti responsabilidades mayores. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? No pierdas esa oveja porque quizás estás perdiendo el testimonio que te va a dar la oportunidad de obtener tu promoción. Bueno, está bien.
Una persona que lo ha entendido, me voy contento por eso. La mayoría de cosas a las que Jesús daría un like no se pueden fotografiar. La fidelidad no se puede fotografiar. Yo sé que tú te quieres mostrar en las redes sociales con todos tus talentos, pero ¿crees que sorprendes a Dios con tus talentos? Muchos jóvenes se ponen delante de Dios y dicen, mira Dios, cómo toco la guitarra para tu gloria. Y yo me imagino a Dios mirándoles y dice, qué bonito talento. Por cierto, el talento que yo te di. ¿Tú crees que puedes sorprender a Dios con un talento? No. A Dios se le sorprende con carácter. Porque el talento Él te lo da, el carácter tú lo desarrollas. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Muy bien, si tú te sentases a tomar un café conmigo, eso sería lo primero que te diría. Sé fiel. Lo segundo que te diría es, todo lo que hagas, hazlo de corazón, como para Jesús. Una vez más, todo lo que hagas, hazlo de corazón, como para Jesús. Y para eso me gustaría leerte este texto, está en Colosenses capítulo 3, versículo 22. Dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Muy bien, presta atención a esto. ¿Qué significa exactamente hacer todo de corazón como para el Señor? Yo aprendí el significado de estas palabras hace unos 10 años atrás, cuando mi esposa y yo tuvimos un retiro en un monasterio católico. Tranquilos, no penséis que soy ecuménico, o quizás sí, quién sabe. Pero allí nos retiramos a un monasterio católico durante una semana para tener una convivencia con otros cristianos, orar, reflexionar, leer la palabra. Y tengo que decir algo, mira, he tenido la oportunidad de viajar alrededor del mundo y gracias a la hospitalidad de las personas que me reciben, a veces he estado en hoteles de 4 o 5 estrellas. No es que yo lo pida, ni mucho menos, pero a veces me han puesto en hoteles de 4 o 5 estrellas, donde todo está limpio, te hacen buena comida, te dan un servicio. Pero queridos, jamás he sido tratado con el corazón con el que me trataron en ese monasterio. Esos monjes me trataron de tal manera que yo sentí constantemente que era bienvenido entre ellos. Porque ¿cuántos aquí saben que cuando vas a un hotel te sonríen porque les pagan por hacerlo, verdad? ¿Sí o no? Pero en ese monasterio nadie pagaba a los monjes para sonreírnos. Y recuerdo que cada vez que nos hacían la comida, quizá no era la comida más costosa, pero era una comida que sabía a comida de abuela. ¿Alguien entiende lo que quiero decir? Esa comida que sabes que le han puesto cariño. Y cuando iba a la habitación y hacían mi cama y me dejaban la ropa bien dobladita, yo sentía casi como que mi mamá había entrado en mi habitación y me había ordenado los calzoncillos. Es impresionante. Y cuando me cruzaba por el pasillo con los monjes, me sonreían como si fuese bienvenido entre ellos. Y yo me sentí tan abrumado por ese trato tan excelente que senté a uno de esos monjes y les dije, por favor, explícamelo. Explícame por qué nos tratáis así, por qué nos dais este trato. Y él me dijo algo que cambió mi manera de servir a partir de ese día para el resto de mi vida. Él dijo, lo hacemos porque en este monasterio tenemos una regla sagrada. Y dije, ¿qué regla? Y ellos dijeron, nosotros vemos a Jesús reflejado en el rostro de cada peregrino. Por lo tanto, tratamos al peregrino como trataríamos al mismo Jesús.
No sé si acabas de entender lo que acabo de decir. Él dijo, nosotros vemos a Jesús reflejado en el rostro de cada peregrino. Por lo tanto, servimos al peregrino como si sirviésemos al mismo Jesús. Es decir, ellos no estaban haciendo la comida para Itiel. Ellos estaban haciendo la comida para Jesús. Ellos no estaban ordenando la ropa de Itiel, estaban ordenando la ropa de Jesús. Ellos no estaban sonriendo a Itiel en el pasillo, estaban sonriendo a Jesús en el pasillo. Y quizás suena un poquito herético decir esto, pero tiene fundamento bíblico. Ellos veían en mi rostro reflejado el rostro de Jesús, y la manera en la que ellos me servían no era la manera en la que ellos sirven a un hombre, es la manera en la que ellos servirían al mismo Jesús. Ellos dirían, ¿cómo trataríamos a Jesús si Jesús viniese a este lugar? Y me daban el trato a mí como si yo reflejase a Jesús. Y algunos dicen, Itiel, eso es herético. No es nada herético. Mateo capítulo 25 nos habla del momento del juicio final, donde Jesús va a recibir a sus siervos, y dice Mateo 25 que va a comenzar a dar las gracias a cada uno de ellos y les va a decir, gracias por darme de comer, gracias por darme de beber, gracias por vestirme, gracias por venirme a visitar a la cárcel, gracias por venir a cuidarme cuando estaba enfermo. Y los siervos dirán, oh Rey del universo, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o desnudo o enfermo o en la cárcel? Si eres el Rey del universo, ¿cuándo te vimos en esa condición? Y Jesús les susurrará, ¿recordáis? ¿Recordáis aquel día en el cual os encontrasteis con un venezolano en la esquina de la calle y en vez de ignorarlo, decidisteis prestarle atención? ¿Me estabais prestando atención a mí? ¿Recordáis aquel día en el cual renunciasteis a iros de vacaciones a un mejor lugar para llenar la nevera de una familia en necesidad? Me estabais llenando la nevera a mí. ¿Recordáis cuando fuisteis a visitar a ese anciano enfermo, olvidado por sus familiares, y le agarrasteis la mano y le besasteis el rostro diciendo, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí? Me estabais agarrando la mano a mí. Lo que Jesús nos está intentando decir es que Él refleja su rostro en el rostro de los necesitados. ¿Cuántos de los que están aquí quieren tener un encuentro cara a cara con Dios? Entonces ten un encuentro cara a cara con un necesitado. Porque el rostro de Jesús se refleja en el rostro de los enfermos, de los débiles, de los pobres, de los necesitados. Y la manera en la que servimos a ellos repercute en adoración hacia Jesús. Si somos capaces de ver a Jesús en el rostro de las personas, lo que haremos por esas personas lo estaremos haciendo por Jesús, y Jesús quedará en deuda con nosotros. Y sé que suena fuerte esto que estoy diciendo, pero hay una conexión, porque muchos dicen, ay, yo quiero servir a Dios, y se piensan como que Dios tiene alguna necesidad. Espera, ¿qué puedes hacer tú por Dios? Él es el creador del universo, no tiene necesidades. Tienes que entender, oh místico de las esferas celestiales, religiosillas que andas por ahí diciendo yo quiero servir a Dios y andas encerrado en tu habitación, que la única manera de servir a un Dios que no necesita tu servicio es sirviendo a los seres humanos que Él ama y sí necesitan tus servicios. Esa es la única manera y no hay otra. No hay otra, no hay otra, no hay otra. Muchos dicen quiero servir a Dios, pero solo se quieren servir a sí mismos. Yo veo que muchos hablan de servir a Dios cuando lo que quieren es plataforma y fama. Y te voy a decir una cosa, así no se construye el reino de Dios. Eso sería la segunda cosa si te invitaría a tomar un café. Lo primero es que seas fiel. Lo segundo es que hagas todo de corazón como para Jesús.
Y lo último que te diría, y aquí concluyo, es da el extra por amor. Una vez más, da el extra por amor. Quiero leerte este texto bien conocido, letras rojas, quiere decir que son palabras de Jesús. Mateo 5:41. A cualquiera que te obligue a llevar la carga por 1 milla, ve con él 2. ¿Entiendes? ¿Entiendes estas palabras? Mira, yo creo que esas palabras fueron tan subversivas entonces como siguen siéndolo hoy. Porque esas palabras de Jesús fueron pronunciadas en el contexto de un imperio que subyugaba al pueblo de Israel, el imperio romano. El imperio romano había llegado a Israel y lo había conquistado y había impuesto sus leyes por encima de las leyes de Israel. Y literalmente como imperio, una de las cosas que hacen los imperios es humillar a los pueblos sobre los cuales están gobernando. Y una de esas leyes del imperio romano era que todo funcionario romano, por ejemplo, un soldado romano, podía interrumpir a cualquier judío, estuviese haciendo lo que estuviese haciendo, comprar en el mercado, trabajar en el campo, cuidar de sus hijos, podía interrumpir a cualquier judío en sus labores y pedirle que le llevase la carga, la mochila, durante 1 milla, es decir, 1000 pasos. Y si no hacían esto, literalmente eran torturados, encarcelados o los mataban. Y los judíos se sentían tan ofendidos con esta ley que literalmente habían desarrollado una habilidad exquisita para contar 1000 pasos y no dar ni uno más en favor de los opresores romanos. Ni un paso más, ni un paso más, lo que la ley obligaba, pero ni un paso más. Porque cuando te están subyugando y te están humillando de esa manera, la forma natural de reaccionar es 1000 pasos, pero ni uno más. Ni uno más. Lo que pone en la ley para no terminar decapitado, pero ni uno más. Y de repente Jesús aparece en escena y habla acerca de una revolución que Él está iniciando, de un reino que está por encima de todos los demás reinos. Y muchos no entendían muy bien de qué estaba hablando Jesús, pensaban que iba a hacer una revolución política, cuando Él en realidad iba a venir para hacer una revolución en el corazón de los seres humanos. Y le preguntaron: Jesús, ¿tú qué dices acerca de esta ley tan injusta? ¿Qué dices acerca de esta humillación que el imperio romano ha impuesto sobre nosotros los judíos? Y Jesús, me lo imagino casi con una sonrisa en la boca, les dijo: queridos, cuando el soldado romano os pida que le llevéis la mochila 1 milla, le vais a llevar la mochila 1 milla por obediencia a la ley romana, y después le vais a llevar la mochila otra milla más en honor a mí. Casi me lo imagino a Jesús así con una sonrisita, una para Él y otra para mí. Y casi suena revolucionario e incomprensible para nuestra mente, pero Jesús sabe que la única manera de vencer la humillación de aquellos que nos están subyugando es siendo libres de la ley y hacer lo que hacemos por amor. Porque cuando tú haces algo por amor y no por ley, le quitas poder a la ley para humillarte, porque el amor es una fuerza superior. Cuando ese soldado romano creía que estaba humillando a los discípulos de Jesús, en realidad los discípulos de Jesús estaban por encima de esa humillación, porque eran capaces de amar a aquel que les iba a humillar, y el amor se impone por encima de la ley. No sé si entiendes lo que estoy intentando decir. Y lo que quiero decirte, queridos, es que la mayoría de los que estáis aquí, la mayoría de nosotros, hacemos lo que hacemos en nuestros trabajos y en iglesia, a veces con un sentido de que nos están humillando porque ponen responsabilidades sobre nuestros hombros y decimos: voy a dar 1000 pasos y ni uno más.
Voy a transitar lo que la ley dice. Voy a hacer lo justo y lo necesario. Y muchos trabajan en Argentina de esta manera. Y lo sé, porque los argentinos os parecéis mucho a los españoles. Y los españoles somos así por naturaleza. Trabajamos cuando el jefe nos está mirando, pero cuando deja de mirar, entramos a Instagram, entramos a Facebook, entramos a TikTok y hacemos el estúpido como si fuésemos un mono. Así somos. No sé si me entienden lo que estoy intentando decir. Trabajamos lo justo, lo que la ley impone, para no ser despedido, para llegar al límite, para ganarnos el sueldo. Pero ¿sabes qué? En la primera milla hay muchos que transitan, pero en la segunda milla está carente de personas que transiten por ella. Y es la segunda milla la que te define delante de Dios. Es la segunda milla la que llama la atención del cielo. Es la segunda milla, ese camino poco transitado por las personas y muchas veces poco transitado por los cristianos, donde se define si vamos a ser diferentes o no. Esa es la segunda milla. Cuando vamos más allá de lo que pone en el contrato, cuando lo hacemos bien aunque no nos están mirando, cuando damos un poquito más de lo que nos han pedido, cuando no lo hacemos justito, sino que lo hacemos con excelencia, cuando lo hacemos con integridad, cuando sería buena idea sacar un poquito más de dinero de otra manera, cuando lo hacemos así, cuando damos el extra, llamamos la atención del cielo. Y te voy a decir una cosa, muchos aquí dicen, yo no voy a dar el extra por mi jefe. Yo no voy a dar el extra por mi empresa. Yo no voy a dar el extra por Argentina. No voy a dar el extra por el gobierno. Y sí, cada uno tiene razones para decir, no voy a dar el extra por ellos, porque ellos no lo merecen. Pero queridos, el extra no es para ellos. El extra es para Jesús. El extra es para Jesús. Es para Él, solo para Él. Cada vez que alguien da un extra, una milla extra, eso es un sacrificio que levanta un olor fragante que llega al cielo, y Jesús lo huele y dice, huele bien, asado argentino, huele bien, eso es el extra. Sois expertos en hacer carne como nadie en este mundo, pero hay algo que despierta hambre en el estómago de Jesús, y es cuando Jesús huele el sacrificio de un hombre o una mujer argentina que va más allá de lo que otros van, que da el extra, que camina por donde los demás no están caminando. Eso es lo que puede hacer diferente el reino de Dios, y por qué no, también Argentina entera. Porque yo sé que muchos aquí se sienten enfadados con las cosas que estáis viviendo, pero ¿sabes qué? No se arreglan las cosas haciendo paros constantemente. Se arreglan las cosas caminando la milla extra. Trayendo grandeza a esta nación, porque esta nación es una nación de gente con grandeza. Sois una de las naciones más impresionantes de todo el mundo. Pero donde se define lo que vais a llegar a ser es en la milla extra. Es ahí. ¿Alguien me está entendiendo? Y termino con esto. Cuando lo haces por amor, entonces no te duele. ¿Recordáis esa historia de Jacob enamorado locamente de una mujer llamada Raquel? Y su papá, el desgraciado, el papá de Raquel, le dijo, ¿la quieres? Así, pues vas a trabajar para mí, ¿cuántos años? 7 años. Y Jacob trabaja 7 años por Raquel, pero el día de su boda probablemente bebió más vino de lo que debía. Y el papá, en vez de darle a Raquel, le dio a Lea. Raquel era la de la bonita figura y Lea dicen que tenía unos ojos bonitos. Ahí lo dejamos, no sé qué significa. Y lo sorprendente es que Jacob no se dio cuenta, y a la mañana siguiente fue a llamar la atención de Jacob y le dijo, me has dado a Lea cuando yo quería a Raquel. Y su suegro, fíjate la maldad de su suegro, un opresor, le dijo, si quieres a Raquel, ahora trabaja 7 años más. Es decir, vete 7 años extra por Raquel, da el extra por ella. Y dice la Escritura un versículo que me encanta. Termina ese relato diciendo, y a Jacob esos 14 años se le hicieron como pocos días porque la amaba. Cuando lo haces por amor,
se te hace como pocos días. Porque el amor convierte la tiranía en libertad. Y quizá no podemos hacer cosas grandes para Dios, pero sí podemos hacer cosas pequeñas con un gran amor. La mayoría de los que estáis aquí nunca vais a llenar un estadio. Ni siquiera lo haré yo, probablemente. ¿Y qué? ¿Y qué significa eso? Maluma llena un estadio y está mal de la cabeza. Quizá no podemos hacer cosas grandes, pero podemos hacer cosas pequeñas con un gran amor. Y eso es grande en el cielo. Estos serían los 3 consejos que te daría si nos sentásemos a tomar un café y pudiese hablarte de corazón a corazón. El primero es, sé fiel. El segundo es, hazlo todo de corazón, como para Jesús. Y el tercero, da el extra por amor.